Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga. Bienvenidos a otra enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a seguir con el tema que habíamos dejado la última vez, que era el andar de santidad. Vamos a ir a la segunda parte que llamamos desarrollo. Empezamos en Efesios 6. No se olviden de lo que acaban de escuchar porque tiene todo que ver con lo que vamos a leer en un ratito más en Efesios. El andar de santidad es el andar de mente renovada, que básicamente es sacar la vieja información opuesta a Dios y poner la nueva información proveniente de la palabra de Dios. Es decir, que nuestra mente, y esta es así cuadrado porque me acordé de mí, entonces la hice cuadrada. Nuestra mente tiene información vieja, que es opuesta a la palabra de Dios. A esa información que tenemos dentro de nuestra mente que se opone a la palabra de Dios, la tratamos con esta gentileza. Encontramos una nueva cosa y con la misma gentileza la tratamos. Y en lugar de eso, colocamos directamente de la palabra de Dios pensamientos que son de Dios y de su palabra. Entonces, cuando sea que necesitemos algo de nuestra mente, lo único que vamos a encontrar es lo que pusimos en ella. Si no tomamos la precaución de sacar antes, lo podemos encontrar en un momento de adversidad. Entonces, el andar de santidad tiene todo que ver con renovar la mente a la palabra de Dios. Una vez que hacemos eso, entonces andamos en sintonía con ese nuevo contenido en nuestras mentes. Ponemos lo que para nosotros es nuevo y que está en línea con el deseo de Dios para nuestras vidas. Efesios capítulo 6. Debemos saber que no es gratuito disciplinar los deseos de nuestros cuerpos que sean opuestos a Dios. Lo hacemos nosotros, pero no por medio de nuestra fortaleza, sino estudiando y aplicando la palabra escrita y mediante la guía y la fortaleza del Espíritu Santo que Dios nos proveyó. Efesios 6, en el versículo 10, dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en vosotros mismos. ¿Vieron que no dice eso? Dice fortaleceos en el Señor y en algo que el Señor tiene y nosotros debemos vivir confiados que el Señor tiene, que es el poder de su fuerza. Hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta si es que deseamos tener un andar que lo glorifique a Dios. La primera cosa es tomar conciencia que necesito obedecer la palabra de Dios. Y la segunda cosa es reconocer mi absoluta necesidad de la guía y fortaleza que provienen de Dios y del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 12. Debemos creer que procurar la santidad vale la pena el esfuerzo. De otro modo, nunca lo haremos. Tenemos que trabajar en fortalecernos con la palabra del Señor. Romanos 12, versículo 1, dice: Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino encontraste a transformarse, a hacer todo lo que este siglo, que es este mundo, este sistema de cosas, todo lo que este siglo te dice que es normal, que vos observás que en la palabra de Dios de anormal no tiene nada, entonces no te conformes a ese sistema de cosas. En contraste, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que fíjate que como si esto fuera poco, es agradable y es perfecta. Renovar la mente o andar en santidad es imposible sin la palabra de Dios. Esa palabra es nuestro estándar para la santidad.
Romanos 7, ya que estamos en Romanos. El pecado ya fue derrotado por el trabajo redentivo del Señor Jesucristo, como acabamos de escuchar también. Yo me apropio de ese inmenso beneficio, de esa derrota, yo me apropio de ese beneficio cuando confieso y creo. No obstante, sigue habiendo pecado en mí. Romanos 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, dice Pablo, por revelación de Dios, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dios, al revelarle esto al apóstol Pablo para que lo escribiera, lo hizo para que nos enteremos de la lucha posible en nosotros. Lo que le pasó a él nos puede pasar a nosotros. Perdonen, nos pasa a nosotros. ¿A quién quería engañar? Nos pasa a nosotros. O más bien, yo sé, les pasa a ustedes. Nos pasa a todos. Es importante el reconocimiento honesto de este inconveniente. Dios me ayuda en esta batalla mediante su Espíritu, su Hijo nuestro Señor, su palabra escrita y su gente, nuestros hermanos en comunión y en servicio. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, y luego dejan un dedo ahí en Primera de Pedro, porque vamos a regresar un par de veces. Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 1 leemos: Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Cómo los eligió? O permítanme que haga esta corrección. ¿Cómo nos eligió? ¿Cómo nos eligió? Bueno, seguí leyendo. En santificación del Espíritu. Así te eligió. ¿Para qué nos eligió en santificación del Espíritu? Mirá qué complicado lo que va a decir. Para obedecer. Para obedecer nos eligió. Para obedecer. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Rociados con la sangre, limpios por lo que Jesús logró con su muerte. Dios nos acreditó la perfecta santidad de Jesucristo en nuestra cuenta. Él nos ve a nosotros en Jesucristo como ve a Jesucristo. Eso es el valor que tenemos como hijos de Dios, como también acabamos de escuchar. Somos santos y podemos andar como santos porque Él puso en nosotros el espíritu de santidad. Tenemos el poder de ser como Jesucristo. Hemos sido elegidos en santificación para obedecer. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada. ¿Cómo Dios que es incontaminado? Dios es incontaminado, la herencia que nos da es incontaminada. E inmarcesible, quiere decir que no se marchita, eso quiere decir inmarchitable, podríamos decir. Inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Habla de la herencia que tenemos nosotros, que esa herencia tiene la misma naturaleza que tiene nuestro Dios. Igual, idénticas naturaleza. Y que yo debo manifestar en mi andar. Es de santificación, de un andar reservado para Dios, consagrado para Dios. 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Santidad no es solo lo que Dios me dio, que es obvio que me lo dio y que le costó mucho.
Santidad es también mi manifestación a nivel de los sentidos de aquello que Dios me dio y que yo sé que le costó mucho. Entonces, que yo sea santo depende de Dios. Que yo viva como alguien santificado, ya saben, depende de mí. De la primera parte, nunca hay duda alguna, nunca hay algún problema, porque el trabajo de redención fue completado por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos trabajar en la segunda parte, es decir, vivir a la altura de lo que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Tengo una pregunta. ¿Querrá Dios que meramente reconozcamos que Él es santo? Vean, Él quiere, claro que sí, que quiere que reconozcamos que Él es santo, pero no es lo único que Él quiere. Él quiere que nosotros seamos también santos. Primera de Pedro capítulo 1, ahí nomás, pero en el versículo 13, la Biblia lee: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, des cuenta que lo seremos. Qué bueno de nuestro Dios, se ve que no nos conoce. Sí que nos conoce y nos da la oportunidad de ser obedientes a su palabra. Por supuesto que sí. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. ¿Se acuerdan que agarramos el cuadrado y lo tiramos para atrás? Ya no lo tenemos, entonces no nos conformamos a eso. Volvemos a meter la palabra de Dios en aquellas áreas en donde nosotros necesitamos constantemente renovar nuestra mente. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. 15. Sino, como aquel que os llamó, ¿quién te llamó? Dios, en Jesucristo, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, por si no lo sabíamos, si no lo recordábamos, sed santos por esta única y simple razón. Yo soy santo, ¿qué vas a hacer vos? Si sos hijo mío, yo soy santo, pensala. Ahí donde dice, sed sobrios, ¿vieron ahí en el versículo 13 que dice, por tanto, ceñid los lomos a vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad? Bueno, hay otras versiones que a sed sobrios lo tradujeron así. Dice, tened dominio propio. Hay otra que lo tradujo, sed señores de vuestro entendimiento. Hay otra que le dijo, otra que puso, usen su buen juicio. Nuestro juicio es bueno cuando está en línea con el juicio de Dios. No es hacer lo que se me cante. Primera de Pedro, pero esta vez en el capítulo 3. En el versículo 13, miren lo que dice. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? 14. Más también, si alguna cosa padecéis, por causa de la justicia, bienaventurados sois. No por padecerla, sino por haber soportado eso en Jesucristo, en Dios. Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Ves que en cualquier circunstancia tenés que santificarlo a Dios? Tenés que saber que Él se reservó a sí mismo aparte y quiere de vos que te consagres a Él, que te reserves aparte para Él. ¿Recuerdan como habíamos visto que este es el montón y Dios había reservado a algunos? Pero no todos de estos viven como reservados. Algunos que son reservados, que son consagrados, que son santos, no hay diferencia con estos otros. La primera diferencia inmensa que hace Dios es cuando Él nos santifica. Luego, lo que vos hagas con esto hace que permanezcas de este lado del micrófono o de este otro lado. Pues bien, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados, siempre, para presentar defensa con hacha y martillo. No, ¿ves como dice? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Santificad a Dios en vuestros corazones. ¿Cómo lo santifico? Obedeciéndole. ¿Se acuerdan unos versículos más arriba?
Qué difícil, qué complicado, ¿no? Dice que hay que obedecerlo. Seguro que habrá algunos que hablen maliciosamente. Firmar, ponerle la firma. Ninguna duda. Si uno quiere vivir una vida santificada, algunos van a hablar maliciosamente. Estamos en el mundo, así son las cosas. El tema es que cuando lo hagan, si lo hacen, tu buena conducta los haga a ellos mentirosos. Serán avergonzados delante de Dios y de nosotros. Nuestro Padre no quiere que nos excluyamos del mundo en el que vivimos. Dios nos necesita aquí, pero quiere que vivamos con su estándar, no con los del mundo. Aquí estamos, pero no nos comportamos como este grupo, sino que nos comportamos como alguienes que estamos aparte. Estamos acá para llevar a más gente de acá, no importa, para acá. Para eso estamos. No para que ellos nos contagien a nosotros. Nosotros estamos acá para llevar más gente para el otro lado. Y ahora no me funciona. Pero ustedes espero que me entiendan, porque es evidente que esto no ha funcionado. Eso es, Dios no quiere que nos excluyamos del mundo. Jesucristo cada tanto se retiraba, pero regresaba a servir al mundo, parte del cual, damas y caballeros, lo detestaba a nuestro Señor. Juan 17, acuérdense de dejar un dedito ahí en Pedro. Juan 17, a que saben a dónde voy. Hermosa oración de nuestro Señor Jesucristo. Juan 17, en el versículo 17 empezamos. Santifícalos, empieza diciendo, en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envié al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, pero para que también ellos sean santificados en la verdad. Mirá el círculo virtuoso, el uno se santifica al otro. Mirá vos, este es el círculo virtuoso. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han creído en mí, por la palabra de ellos. Es decir, que estaba orando por nosotros. ¿Te das cuenta? Nosotros estábamos incluidos en la oración de nuestro Señor Jesucristo unos 2000 años antes de que ninguno de nosotros naciera. Para que todos sean uno, dice el 21. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que yo soy vos. Qué lástima, ¿no? ¿Qué ocasión se perdió Juan de decirnos eso? Pero dice para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso es lo que dice la palabra de Dios en castellano. ¿Cómo haces para cambiar algo tan simple? No es posible santificación, es decir, colocarnos aparte. No es posible santificación alguna sin la palabra de Dios. Imposible. Romanos 10:9 es la palabra de Dios, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo, es la palabra de Dios. Vos la obedecés y vos sos hecho santo por Dios. ¿No es cierto? ¿Te fue posible la santificación que Dios te dio sin obedecer la palabra de Dios? No, por supuesto que no. Si no haces lo que dice ahí, no podés ser santificado por Dios. Tampoco podés conducirte santamente en el mundo sin la palabra de Dios. Vean, esto es más crítico que un generador atómico manejado por Homero Simpson. Es así de crítico. Lo que pasa es que no lo vemos, pero Dios desea nuestra santificación. Por todos lados nos grita que renovemos nuestra mente, que seamos como Él. Para él es muy simple. Dijo, mira, como yo soy santo, hijo, sé santo. No hay un sustituto posible para la verdad que es la palabra de Dios. No hay sustituto. No lo hay. Lo que sea que contradiga esa palabra es una mentira. Si no estás viviendo la palabra que es verdad, decime, ¿qué estás viviendo? Lo que queda, la mentira. Cualquier otra cosa. Por lo tanto, tu conducta en algún momento lo va a manifestar. Necesito preguntarme si lo que sea que hago es lo que Cristo haría en mi lugar. Cada uno que profesa ser cristiano debe preguntarse, ¿hay evidencia de santidad en mi vida?
¿Deseo y procuro santidad en mi vida? ¿Me amargo cuando no hallo santidad en mi vida? ¿Procuro vehementemente la ayuda de Dios y del Señor Jesucristo para ser santo? Dios nos santifica. Dios nos pone aparte con el nuevo nacimiento y luego uno se conserva aparte con su conducta en línea con la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, es decir, mi vida, lo que yo soy, y el espíritu, el que Dios puso en mí, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La santidad empieza dentro mío, en mi corazón, en nuestro corazón. Por eso, para cuidarnos mucho sobre toda cosa guardada, nosotros guardamos nuestro corazón, porque cuando viene la adversidad, vamos a echar mano de lo que sea que pusimos acá. Cuando el Señor Jesucristo confrontó las tentaciones frente mismo al diablo en persona, si se pudiera usar esa expresión de este ser maligno inmenso, él echó mano de lo único que le quedaba en su cabeza. Escrito está, escrito está, escrito está. Así él venció a las tentaciones. ¿Dependió de él? Por supuesto que Dios lo ayudó, pero él debió hacer su propio empeño. ¿Y a vos qué te queda? Lo mismo. No es un grupo religioso que hace santas a las personas. Es Dios mediante el nuevo nacimiento. No es que hay que juntar una cantidad de milagros y pasar privaciones o sufrir enfermedades y presentarnos ante una comisión o mesa de entradas como si fuera un trámite municipal. La santidad no consiste en especulaciones místicas, fervores entusiastas o austeridad o sufrir penurias. La santidad, damas y caballeros, consiste en pensar como Dios piensa y desear lo que Dios desea. Proverbios capítulo 8, por favor. Como por la mitad de la Biblia, después de Salmos. Proverbios 8. En el versículo 13, la palabra claramente dice que el temor, es decir, la reverencia, el respeto de Jehová, es ¿cuál? Aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Nuestra actitud como hijos obedientes debiera ser de aborrecer lo que nuestro Padre aborrece. La boca, es decir, las palabras, lo que vos decís, el mal camino, es decir, lo que vos hacés, que tus hechos y tus palabras estén en concordancia con la palabra de Dios. Hacia atrás, Salmo 119, muy cerquita ahí, Salmo 119. En el versículo 104, dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué versiculón! Ya estamos listos para cerrar la Biblia, dar gracias y cerrar la reunión. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Mirá si será importante conocer la palabra de Dios. Este salmista adquirió inteligencia de los mandamientos del mismo Dios que nosotros. ¡Wow! ¡Qué importante el estudio de la palabra de Dios! Al hacerlo, el salmista aborreció todo camino de mentira, porque la palabra de Dios es camino de verdad. Necesito ver lo que está mal en mí y corregirlo. Pablo lo vio,
fue consciente y lo expresó en Romanos 7 de la manera que nosotros lo vamos a leer. Romanos 7, versículo 24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él lo reconoció. Por eso pudo luchar contra eso. Por eso. Como Pablo lo hizo, necesitamos también nosotros hacer una detección temprana, aborrecer el pecado y regresar al camino de la palabra de Dios. Tengo que llegar al punto en mi vida que aborrezco lo que Dios aborrece y que me guste lo que a Dios le gusta, aprecia o consagra. Así vivió nuestro Señor. Mateo 21 les quiero mostrar un ejemplo. De los muchos que puede haber, hay uno que yo les quiero mostrar a ustedes. Mateo 21. El Señor Jesucristo entró enojado al templo y en el versículo 12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y mirá lo que hizo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está. ¿Qué es lo que estaba escrito? Ahora lo vamos a leer. Estaba escrito: el deseo de Dios por su casa. Entonces, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesucristo expresó el deseo de Dios en sus palabras y acciones. Lo que le gustaba a Dios, le gustaba a Él. Y lo que Dios deseaba, deseaba a Él. Y lo hizo por pura buena voluntad de su parte, por su amor por su Padre. Qué hermoso ejemplo para todos nosotros. Siguió haciendo manifiesto el deseo de Dios para la gente. Es decir, los sanó y luego, en el siguiente versículo, se evidenció el deseo opuesto de la gente del adversario. Versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Recuerden lo que acababa de ocurrir. Les tiró todo, ¿viste? Les tiró la caja chica, el libro diario, se los tiró todos. Las palomas salieron volando, hubo una suelta de palomas. Se fueron todos porque el Señor Jesucristo estaba enojado. ¿Por qué? Porque era algo que Dios deseaba el templo, que lo quería, que lo tenía, lo había consagrado, y cuando Jesucristo vio que eso estaba siendo mancillado, Él se enojó como se enojaba su Padre. ¿Ven lo que es estar en línea con los deseos de Dios? Es el andar santificado. Bueno, después de esto vinieron a él en el templo los ciegos y cojos los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo Hosana, el hijo de David, se pusieron muy contentos por cómo Dios se estaba manifestando en favor de su pueblo. No se pusieron nada contentos, se indignaron estos chantas. Entonces en el 16 le dijeron: ¿oyes lo que dicen? Y Jesús le dijo: sí, lo oigo. ¿Nunca leísteis? Lo llevó a la palabra de Dios. Así de importante era estudiar la palabra de Dios para el Señor Jesucristo. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, ¿perfeccionaste la alabanza? El pecado trabaja mayormente a través de nuestros deseos. Son nuestros propios deseos malos que debiéramos mantener a raya, que nos guían a la tentación. Santiago capítulo 1. Qué lástima lo que vamos a leer ahora, porque ahora vamos a enterarnos qué es lo que pasa con uno. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Por qué? Bueno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, el único que tiene la culpa sos vos.
Hay otras versiones del versículo 14 que se las quiero leer para que vean que dan la esencia del versículo de una manera excelente que la podemos entender más. Les voy a dar dos versiones. La primera dice: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Es decir, en cualquiera de las versiones sonamos. No importa cuál leamos, la culpa es nuestra. Esta otra versión dice: sino que cada cual es tentado por su propio deseo y es seducido al desear ardientemente. Mirá cómo lo dice, veo fuego ahí cuando lo leo este versículo. Entonces depende de nosotros someter nuestros deseos a los deseos que son de nuestro querido Padre Celestial. Hay más versiones que tradujeron a de su propia concupiscencia como malos deseos, propio deseo, arrastrado y encebado por la propia concupiscencia. Hay otro que dijo, propio deseo que lo arrastra y seduce. Y otra más, que es la última que les voy a dar, que dice, es arrastrado y es incitado por la carnada de sus propios deseos y atrapado. ¿Te das cuenta? No importa qué traducción lo leas, ahí está claramente de dónde vienen estos problemas. Nuestro deseo natural, que sujetamos a Dios por medio de su palabra, nos pone la carnada para no hacer lo que Cristo en nosotros quiere hacer. Primera de Juan capítulo 1, por favor. Vean, a veces nosotros tenemos un falso exceso de confianza, pensando y actuando como si fuera que el pecado no puede tocarnos. Nos movemos en la vida con descuido, como si estuviéramos inmunizados automáticamente. Grave error. El pecado habita en nosotros. Necesitamos ser conscientes y estar alertas. Nos abusamos de la gracia pidiendo perdón, como excluyendo la santidad de Dios y su aborrecimiento del pecado. Permítanme que les explique. Primera de Juan capítulo 1, en el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por supuesto que Dios es fiel y justo y que nos perdona cada vez que le confesamos nuestros pecados a Él. Pero no basamos nuestra vida en hacer lo que se nos antoja, total, luego después pido perdón. El perdón vendrá, sin lugar a dudas, cuando hay confesión y arrepentimiento. Pero no organizamos nuestras vidas sin que nos importe cuál es la postura de Dios en cuanto a nuestra desobediencia. Nos importan Dios, nuestro Padre, y su Hijo, nuestro Señor, y nuestros hermanos en Cristo. Por eso, conscientemente, hacemos esfuerzos para vivir a la altura de santidad que tiene nuestro Dios, que es la misma altura a la que vivió nuestro Señor. Primera de Pedro capítulo 2, donde dejamos el dedito. En el versículo 15 leemos que dice: porque esta es la voluntad de Dios, a ver cuál es, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al Rey. Eso no queremos hacer, usar la libertad que tenemos en Cristo para hacer lo malo. Para nosotros la libertad en todo caso es un pretexto para hacer lo bueno, es decir, para andar en santidad y mediante ese andar reverenciar a Dios, imitar a nuestro Señor y servir a nuestros hermanos en Cristo. Nuestra conducta tiene que procurar ser cada vez más
como la conducta de mi Señor. Tenemos una fuerza energizante interior para ayudarnos a limpiar el templo de nuestras vidas. De esta manera, la gente que tenga ojos para ver y oídos para oír, nos verá más como el Señor Jesús, sin necesidad que le digamos nada, aunque de todos modos se lo digamos. Lógicamente, al decir la gente, también nos referimos a nuestros hermanos en Cristo. Proverbios capítulo 15. Mirá lo que dice el versículo 29. Jehová está lejos de los impíos, lógico, Él es santo, por tanto está lejos de la impiedad y de quienes la practican. Pero Él oye la oración de los justos, es decir, aquellos que viven según lo que son, es decir, santos. Pero la luz, 30, la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. 32, mirá lo que dice. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene ¿qué cosa? Y esa es la clase de gente que nosotros queremos ser. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Saben una cosa? ¿Cuál es el problema del pecado? El pecado en uno, si lo dejás pasar de a poquito por vez, después de un tiempo no vas a poder reconocer que es pecado. Entonces estás frito. Los mandamientos de Dios son dados a la vida de su Hijo en nosotros. Por eso yo educo mi conciencia, la disciplino y luego de educarla en la palabra es ella misma, es decir, es la palabra quien me excusa o me acusa al respecto de mi conducta. Así que tengo que ser estudioso, atento, manso y permanecer con hermanos en Cristo que deseen este tipo de conducta en sus vidas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, empezamos en el versículo 1, dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así como habéis aprendido, abunden más y más. Es decir, permanezcan en eso. Ellos habían aprendido el andar que glorifica a Dios de Pablo y sus colaboradores, es decir, de hermanos en Cristo andando en santidad. ¿Ves? Es una de las herramientas de Dios para que nosotros andemos en santidad. Porque ya sabéis, dice el 2, qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Bueno, esa es la voluntad de Dios, listo. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios y que no tienen un andar santificado. Lógicamente, ni les importa. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, de la que está hablando, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Este contexto habla de inmoralidad sexual, que es un pecado que nos debilita el cuerpo de Cristo casi como ningún otro. Pecar es lastimar la relación que tenemos con nuestro Padre. La santidad es esencial para Dios. A Él no le da lo mismo que desees y seas santo que no quieras serlo. Es esencial para Dios. Efesios 4. Por eso nos dio tantas herramientas para que nos movamos santamente en la vida. Efesios 4. Versículo 20 dice: Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús.
Bien, nosotros no lo hemos oído a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto pagaríamos por haberlo hecho, verdad? Lo oiremos en el futuro. Así que tranqui, es cuestión de días. Puede ser 2 millones de días, no sé, pero que lo vamos a escuchar, ninguna duda. Nosotros no lo oímos a nuestro querido Señor, pero aprendimos de Cristo leyendo las Escrituras que es un testimonio igual de verídico que si lo hubiésemos oído a Él. Así que estudiando las Escrituras acerca de Él, somos enseñados por Él y conforme a la verdad de su Padre que está en Él. Bueno, entonces, ¿qué hacemos a este respecto? 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Bueno, pues bien, el nuevo hombre, el nuevo hombre tiene deseos de bien en absoluta concordancia con los deseos de quien lo creó en nosotros. Así que ningún drama con el nuevo hombre. El viejo tiene deseos opuestos a Dios, profano. Me refiero no a cualquiera, al viejo de la cuadra de tu casa, el viejo hombre, ¿no? Capaz que el viejo que vive en tu barrio también es un desastre, pero no. Acá me refiero a cada viejo hombre, y chicas, vieja mujer también, ¿eh? El viejo hombre tiene deseos opuestos a Dios, profanos, impuros y separados de Dios y sus deseos. Entonces nos quitamos una camiseta, nos despojamos del viejo hombre y nos ponemos la camiseta que está provista por Dios. Nos vestimos del nuevo hombre. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Fíjate en qué cosa, en la justicia y qué cosa. ¡Wow! ¿Cómo hiciste con la santidad? ¿Te parece que será importante para Dios? Siendo que Dios es santo, todo lo que tenga que ver con Él también lo es, como su justicia y su verdad. Aquí continúa ahora Efesios y nos da una lista de algunas acciones virtuosas relacionadas con el vivir santificado. Y ustedes van a ver que las da en general de a pares. No hagáis esto, sino esto. No más esto, sino esto. Las da de a pares, para que no quede ninguna duda. No más de esto y sí más de aquello. 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. ¿Ven? 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. 28. El que hurtaba, no hurte más, dice simplemente la Escritura. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y acá viene el par, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Ven? Parece, la verdad, que no fuera una carta a los Efesios, sino una carta a Eduardo Dinotto. Se equivocó Pablo cuando puso Efesios. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo, Dios se entristece cuando hacemos las primeras acciones y no las segundas, que son correctivas, que son del andar en santidad, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Continúa diciendo en el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, en contraste a todo eso, acá viene el par. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este es el listado de pares. No más esto, ahora esto. No más esto, ahora esto. Para enseñarnos bien que por nuestra libre voluntad nosotros decidimos pensar como piensa nuestro Padre y actuar como actuó nuestro Señor. Las obras pecaminosas lo entristecen a Dios. Ninguno de nosotros, sus hijos, vamos a querer hacer nada que lo entristezca. Por eso procuramos la palabra en nuestras vidas, para vivirla o andarla para la gloria de Dios y nuestro propio bien, el nuestro propio y el de nuestros hermanos en Cristo. Porque recuerden, cuando le va bien a uno de nosotros, de un modo u otro nos va bien al resto, afuera de los que vos conozcas, a todos tus hermanos en Cristo de todo el mundo. Y si te va mal a vos, de un modo u otro, alguien
también repercute en nuestros hermanos en Cristo. Para agradarlo tenemos que hacer lo que hace Él. Lo tenemos que imitar. Vamos, ¿qué estás diciendo? ¿Imitarlo a Dios? Pues sí. En el capítulo 5, en el versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y no dice: si os viene bien, pues, si os place, si tenéis el tiempo necesario, si tu trabajo te lo permite, si tu cónyuge está de acuerdo. Dice: sed pues imitadores de Dios. ¿Saben qué es cuando es así en modo imperativo? ¿Saben qué es? Un mandamiento. Dios no te da la opción, es decir, podés no hacerlo, pero este es el deseo de Él para tu vida. Dice que lo seas, que seas imitador de Él como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Ven el ejemplo? Si decís: uy, Dios, imagínate, dice Espíritu Santo, Él es Dios. Bueno, acá tenés un hombre como vos que lo hizo antes que vos. Listo, sonaste. En menos de un versículo, sonaste. Te quedaste sin excusa, porque un hombre como vos lo hizo, lo imitó a Dios. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Podemos y debiéramos ser imitadores de Dios. Nuestro ejemplo a seguir es Cristo, quien se desprendió de sí mismo. Nosotros lo imitamos desprendiéndonos de nosotros mismos en servicio a los demás. Esto es muy lógico. Podemos imitarlo a nuestro Señor, pues Él fue un ser humano como nosotros. Podemos imitarlo en su andar santificado. Jesucristo imitó a su Padre cuando anduvo en la tierra, haciendo bienes y sanando, mediante proclamar el reino de Dios y el poder que hay en su nombre. Damas y caballeros, ninguna duda, eso también haremos nosotros. Padre Celestial, muchísimas gracias por instarnos a imitarte. Gracias por enseñarnos en tu palabra cuál es el andar, la conducta que te bendice, la que te glorifica y que tanto bien nos va a hacer a todos nosotros. Te agradezco que la hiciste simple, que la hiciste sin ninguna complicación y que tu deseo es solamente nuestro bien. Te agradezco por eso, por esta tremenda oportunidad de compartir nuestros corazones con tantas personas. Te agradezco por tu palabra, por tus hijos. Te agradezco, Dios, que cada vez que vayamos a tu palabra, nos des tu palabra para que tengamos qué decir acerca de vos y de nuestro Señor. Es en el nombre del Señor Jesucristo que te agradezco. Amén. Amén. Dios los bendiga. Buenas tardes. Gracias.